Alicia, una joven que había comenzado a vivir sola en un apartamento antiguo en el centro de la ciudad, nunca imaginó que su vida daría un giro tan aterrador. Desde el primer día que se mudó, el ambiente del lugar parecía estar impregnado de una calma inquietante. La luz de las farolas se filtraba a través de las cortinas de su ventana, proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban sobre las paredes y el suelo. Pero lo que parecía ser un detalle común, pronto se convirtió en algo mucho más perturbador. Al principio, los susurros eran tan suaves que creía que eran simplemente el sonido del viento moviendo algo en su casa. Sin embargo, con el tiempo, los susurros se hicieron más claros, más nítidos. Parecían provenir de un rincón oscuro de la habitación, pero cuando se acercaba para investigar, no había nada allí, solo el silencio. Pero era un silencio pesado, cargado de una presencia invisible que se cernía sobre ella. Una noche, mientras preparaba la cena, el susurro volvió. Esta vez fue más claro, más urgente. Un murmullo que parecía llamarla por su nombre, como si alguien estuviera parado detrás de ella, susurrando en su oído. El miedo se apoderó de Alicia, pero también la curiosidad. ¿Qué era eso? ¿De dónde provenía? Decidió investigar. Alicia comenzó a explorar su apartamento con una obsesión cada vez mayor. Pasó horas recorriendo cada rincón, buscando cualquier señal de lo que podría estar causando esos susurros. No encontraba nada que pudiera explicar el fenómeno, pero lo que la inquietaba aún más era que en momentos de quietud, cuando ella se sentaba a leer o veía una película, comenzaba a notar algo extraño. Sus sombras, que antes solo eran figuras inofensivas proyectadas por la luz, parecían moverse con una voluntad propia. Al principio pensó que era su imaginación, pero una noche, mientras estaba en la sala, observó cómo la sombra de su mano que se extendía sobre la mesa comenzó a retorcerse de forma extraña. No era la proyección común de una sombra que se mueve con el movimiento del cuerpo. Esta sombra parecía tener vida propia. Estaba independiente de su acción, como si algo o alguien estuviera controlándola. Alicia no podía creer lo que veía. Desesperada se levantó y se acercó al espejo, intentando ver si la sombra sobre la mesa era simplemente una ilusión óptica. Pero lo que vio fue aún peor. La sombra de su propio cuerpo, proyectada sobre el espejo, no coincidía con sus movimientos. El reflejo de su mano permanecía inmóvil mientras ella movía la suya, y lo que más la aterrorizaba era la forma en que su sombra comenzó a deslizarse hacia ella, lentamente, como si fuera un ser con voluntad propia. El terror la envolvió, y el susurro volvió, esta vez mucho más fuerte. «No te vayas, quédate conmigo». Srenia, suave pero clara. Alicia dio un paso atrás, intentando escapar de lo que veía, pero no podía moverse. Sentía como si la sombra de su reflejo se estuviera alargando, envolviéndola, acercándose cada vez más. El miedo la paralizaba. Intentó encender las luces, pero el resplandor solo hacía que las sombras se proyectaran con mayor fuerza sobre las paredes. Parecía que el apartamento entero estaba lleno de oscuridad viva, y todo lo que tocaba, todo lo que veía, parecía estar bajo el control de esa fuerza invisible. En su desesperación, Alicia buscó ayuda. Llamó a su amiga Laura, quien, aunque escéptica, decidió ir a visitarla. Cuando llegó, Alicia intentó explicarle todo lo que había estado sucediendo. Laura, con una mirada de preocupación, decidió observar el lugar y lo que pudo ver la dejó paralizada. La sombra de Alicia ya no se movía solo con su cuerpo, sino que parecía tener su propio pulso. La sombra se retorcía y cambiaba de forma, como si estuviera tomando una forma humana, pero al mismo tiempo, su contorno se diluía, desvaneciéndose y reformándose. Laura le insistió que se mudara, que dejara el apartamento, pero Alicia, aterrada, no podía dejarlo. Había algo extraño en ese lugar, algo que la llamaba, que la mantenía atrapada. El susurro era constante ahora, y ya no era solo en la casa. Cada vez que salía a la calle podía oírlo en la multitud. «Vuelve», murmuraba la sombra. «Vuelve a casa». El terror se apoderó completamente de ella cuando, una noche, al mirar hacia el pasillo, vio una sombra completamente distinta. Esta vez no era la suya. Era una figura humana, indistinta, de forma vaga y difusa, pero inconfundiblemente aterradora. Alicia intentó gritar, pero el sonido se le atoró en la garganta.
No podía moverse, solo observaba, paralizada por el miedo. De repente la figura desapareció en la oscuridad y los susurros cesaron. El silencio fue abrumador, pero la sombra que Alicia veía ahora no era la misma. Ya no era solo su sombra, ahora estaba completamente deformada. El terror se apoderó de ella y entendió lo que había sucedido. La sombra ya no era suya. Había tomado vida propia y ahora la acechaba. En su desesperación, Alicia intentó huir. Corrió hacia la puerta, solo para descubrir que no podía salir. La sombra de la puerta parecía alargarse, cerrando cada vez más el espacio entre ella y el mundo exterior. Los susurros volvieron más fuertes que nunca, invadiendo su mente, llenándola de pavor. Final. Alicia intentó luchar contra la sombra, pero ya no era ella quien controlaba su cuerpo. La sombra la había poseído por completo. Al final ya no quedaba nada de la joven que alguna vez había sido. Solo la sombra, que ahora caminaba libremente en el mundo, mientras los susurros continuaban, llamando a nuevas víctimas. Alicia, o lo que quedaba de ella, ya no estaba atrapada en el apartamento. Ahora su sombra vagaba por las calles, buscando a quien reemplazar. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y comentar qué te ha parecido. La oscuridad está esperando. Era una tarde lluviosa, de esas que parecen envolver todo en una capa de sombras y misterio. Alan, un joven amante de lo antiguo, decidió adentrarse en un pequeño callejón en el centro de la ciudad. Había oído hablar de una tienda que solo aparecía en esos días nublados, un lugar en el que se vendían objetos tan raros que parecía que venían de otros tiempos. Había escuchado historias de artículos que se consideraban malditos, pero esas historias no eran más que leyendas urbanas, pensó. Cuando entró en la tienda, el aire denso y el olor a madera envejecida lo envolvieron. El lugar estaba lleno de relojes de todo tipo, algunos funcionales, otros claramente rotos. Pero uno de ellos captó su atención inmediatamente. Un reloj de bolsillo, con un diseño intrincado de símbolos antiguos que apenas podía descifrar. La vendedora, una mujer de rostro inexpresivo, le habló con voz baja y calma. Este reloj no es para cualquiera. Es especial, tiene el poder de detener el tiempo, pero a un precio. Alan, incrédulo, sonrió ante lo que parecía ser una broma. Sin embargo, el reloj lo atraía como un imán. La idea de tener tal poder en sus manos lo sedujo más que cualquier advertencia. Compró el reloj y sin pensarlo 2 veces lo llevó a su casa. Desde el primer momento en que lo sostuvo en sus manos, una extraña sensación de frío recorrió su cuerpo. Sin embargo, desechó el mal presentimiento, decidido a experimentar con el poder que le había sido prometido. Esa noche, después de mucho pensarlo, se encontró a solas en su apartamento, mirando el reloj. ¿Realmente podría detener el tiempo? ¿Sería posible escapar de la cruel realidad aunque fuera por un instante? Decidió intentarlo. Con un simple giro de la corona del reloj, todo a su alrededor comenzó a detenerse. El tic-tac que siempre resonaba en sus oídos se apagó, y el mundo quedó en silencio absoluto. Alan miró a su alrededor maravillado por la quietud que lo rodeaba. Las gotas de lluvia suspendidas en el aire, las luces de la calle congeladas en su parpadeo, todo estaba inmóvil, como si el tiempo hubiera sido arrancado de su existencia. Sonrió, convencido de que había dominado algo que pocos podían siquiera imaginar. Pero al revisar su teléfono móvil, algo extraño llamó su atención. Un mensaje. Era de su madre. Decía: «Tu primo desapareció anoche, la policía no sabe nada». El horror se instaló en su pecho de inmediato. Recordó que su primo había estado en su casa la noche anterior. Se miró al espejo, pero su reflejo ya no era el de siempre. Algo estaba mal, muy mal. La realidad comenzó a torcerse, y en ese instante comprendió lo que había desatado. Se levantó del sofá y salió apresuradamente a la calle. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban. El reloj aún estaba en su bolsillo, pero ya no le ofrecía consuelo. Al llegar al parque donde había estado con su primo la noche anterior, vio una figura solitaria en la banca del fondo. Se acercó con paso lento y vacilante, y cuando llegó junto a él vio la escena que le heló la sangre. Su primo, o lo que quedaba de él, estaba allí, inmóvil, con la expresión congelada en su rostro. Los ojos vacíos, la piel pálida. Había muerto en el tiempo que él había detenido.
Alan cayó de rodillas. El horror se apoderó de su cuerpo mientras una oleada de pánico lo invadía. Al principio, pensó que había sido un accidente, que tal vez la muerte de su primo era una coincidencia. Pero cuando intentó usar el reloj de nuevo, los eventos comenzaron a desmoronarse con una fuerza aún mayor. Cada vez que detenía el tiempo, algo más moría, y el rostro de su primo aparecía en cada uno de esos momentos oscuros, como un recordatorio de su pecado. En los días siguientes, Alan intentó deshacerse del reloj. Lo escondió, lo tiró al fondo del mar, lo enterró en el desierto, pero cada vez que pensaba que lo había perdido para siempre, algo sucedía. La muerte de personas cercanas a él continuaba, y él no podía escapar de la culpabilidad que lo consumía. Cada vez que el reloj volvía a su alcance, lo usaba, consciente de que podría perder a alguien más. Finalmente, ya no le quedaban más seres queridos. Todos habían muerto, uno por uno bajo las garras de esa maldición incontrolable. Solo él quedaba, condenado a vagar por un mundo vacío, vacío de amor, vacío de alma. El reloj, al fin, dejó de funcionar. El último tic-tac sonó con fuerza, y el tiempo volvió a su curso, pero el daño ya estaba hecho. Nadie más moriría por el poder del reloj, pero la soledad de Alan sería eterna, y su pena, el eco de las almas que había destruido. Con su última fuerza, intentó destruir el reloj de una vez por todas, pero al hacerlo, vio su reflejo por última vez en la pantalla del reloj. Un hombre envejecido, con los ojos vacíos, arrastrado por el peso de lo irreparable. A veces, lo que creemos que es una bendición, una herramienta para cambiar nuestro destino, es en realidad una maldición disfrazada. El reloj maldito no solo robó vidas, sino que también dejó en su estela el horror de un poder que no se puede controlar, y un hombre atrapado por su propia arrogancia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio. ¿Qué harías tú si pudieras detener el tiempo? ¿Lo usarías o te dejarías consumir por su precio? Déjanos tu comentario, nos encantaría saber tu opinión. Cuando Marta y Lucas decidieron mudarse a la vieja casa en las afueras del pueblo, nunca imaginaron lo que les esperaba. La propiedad había estado vacía durante más de una década, olvidada por casi todos, con una historia enigmática que pocos se atrevían a contar. A pesar de las advertencias del vecindario, que hablaban en susurros de presencias extrañas y eventos inexplicables, la pareja había caído bajo el hechizo de la casa antigua. No era la primera vez que Marta se encontraba con una propiedad con historia, pero algo en esta parecía diferente. A veces, la simple presencia de un lugar antiguo ya podía evocar sensaciones inquietantes, pero en este caso, las paredes no solo susurraban historias, ellas las vivían. La casa tenía una atmósfera única, como si todo estuviera impregnado de los recuerdos de aquellos que habían pasado por allí antes. Las habitaciones, con sus techos altos y su madera envejecida, creaban un aire de misterio que en un principio cautivó a Marta y Lucas. Al principio todo parecía perfecto. Era una casa con carácter, llena de detalles antiguos que la hacían única. La sala de estar con sus vitrales rotos, el gran comedor con la mesa de madera que crepitaba con el paso del tiempo, y las escaleras que crujían con cada paso, todo parecía sacado de una novela de misterio. Sin embargo, pronto comenzaron a notar que algo no estaba bien. Era en las noches cuando la casa mostraba su verdadera naturaleza. Mientras Lucas descansaba, Marta no podía evitar sentirse inquieta, como si algo la observase. Las sombras que se formaban a lo largo de las paredes parecían moverse por su cuenta, deslizándose en la oscuridad como si tuvieran vida propia. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando los ruidos comenzaron, ya no pudo ignorarlos. En la quietud de la noche, podía escuchar susurros apagados, como voces lejanas que parecían provenir de las paredes mismas. Las paredes que habían acogido tantos secretos, tantas vidas rotas, empezaban a contar su propia historia. Una noche, al despertar de un sueño intranquilo, Marta escuchó algo que la hizo congelarse. Alguien susurraba su nombre suavemente, apenas perceptible, pero lo suficiente para helar su sangre. Marta. Marta. El sonido parecía venir de todas partes, como si las paredes estuvieran susurrando en su oído, repetidamente. Despertó a Lucas, pero él no escuchó nada.
Es solo el viento, le dijo. Pero Marta sabía que no era eso. Los susurros continuaron esa noche, y las siguientes, cada vez más intensos, hasta que la quietud de la casa parecía tornarse opresiva, como una presencia que se cernía sobre ellos. Marta comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que, décadas atrás, había sido el hogar de una familia adinerada que desapareció misteriosamente. Nadie sabía qué les había ocurrido, pero había rumores de que la casa había sido testigo de muchas tragedias. Algunos decían que la familia había sido víctima de un asesinato, mientras que otros hablaban de suicidios inexplicables. Las personas que habían vivido en la casa antes de Marta y Lucas también desaparecieron o murieron en circunstancias extrañas. Cada uno había dejado su huella en las paredes, una huella imborrable que nunca podría ser eliminada. Las noches en la casa se volvían cada vez más insoportables. Marta comenzó a sentir que no estaba sola, incluso cuando Lucas se encontraba fuera. Oía pasos en el piso superior, arrastrándose lentamente como si alguien intentara caminar sin ser visto. Pero cuando subía no encontraba nada. Era como si las sombras mismas de la casa cobraran vida, obligadas a revivir sus tragedias una y otra vez. Las paredes, cargadas de la angustia de aquellos que habían sufrido, parecían absorber la energía de los vivientes, y con cada historia pasada, los ecos de esas vidas continuaban resonando. No eran recuerdos, no eran fantasmas. Era como si las almas estuvieran atrapadas, condenadas a revivir su sufrimiento eternamente. Una noche, mientras Lucas dormía profundamente, Marta fue incapaz de soportar más la presión. Decidió subir al ático, donde el aire parecía denso y sofocante, como si algo se estuviera escondiendo allí. Cuando llegó, encontró algo que la hizo temblar de terror. En el suelo, un círculo de sal estaba marcado en el suelo. Al centro del círculo, había una antigua fotografía, descolorida por el paso de los años. Al acercarse, Marta reconoció los rostros. La familia que había vivido allí antes de la desaparición. Pero lo que la dejó paralizada fue lo que estaba escrito en la parte posterior de la fotografía. Nunca podrán descansar. El mensaje la aterrorizó. Aquellos que habían vivido allí no solo estaban atrapados en la casa, sino que parecían condenados por alguna fuerza sobrenatural, atrapados en una eternidad de sufrimiento. Esa noche los susurros fueron más intensos que nunca. Marta y Lucas, incapaces de escapar de la atmósfera opresiva de la casa, empezaron a experimentar algo mucho más aterrador. Las sombras se movían con voluntad propia, extendiéndose hacia ellos con dedos invisibles, arrastrándolos hacia el pasado. Una y otra vez, los dos comenzaron a revivir las tragedias que habían marcado la historia de la casa. Marta veía las figuras de los antiguos habitantes, atrapadas en sus últimos momentos, repitiendo sus muertes en un ciclo interminable de desesperación. Lucas también fue tocado por la misma sensación, cada vez más incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que era parte del retorcido escenario que la casa había creado. El terror alcanzó su punto culminante cuando una noche, Lucas desapareció. Despertó solo en su cama, sin saber cómo había llegado allí, sin recordar cómo había sido el día anterior. Marta, desesperada, lo buscó por toda la casa, pero él ya no estaba. En su lugar, lo que encontró fue una habitación vacía y fría, con el eco de una presencia invisible que la observaba en silencio. Fue entonces cuando comprendió que la casa había reclamado a Lucas, como había hecho con todos los demás. Las almas atrapadas dentro de las paredes ya no solo susurraban, se habían liberado, tomando control de aquellos que entraban. Marta, ahora completamente sola, sintió el peso de la casa sobre ella. Cada rincón estaba impregnado con la tragedia de las almas atrapadas, forzadas a revivir sus muertes una y otra vez, condenadas a vivir en un ciclo interminable. Intentó escapar, pero las puertas ya no se abrían. Las ventanas, antes abiertas a la luz del sol, se cerraron, sumiéndola en la oscuridad total. Los susurros se hicieron más fuertes, más rápidos, hasta convertirse en gritos insoportables. Ella sabía que no podría escapar. Estaba atrapada, al igual que las almas que la precedieron, condenada a vivir en la casa que nunca duerme. En la casa antigua, el ciclo de tragedias nunca termina. Cada alma atrapada en sus paredes está condenada a revivir su sufrimiento eternamente. Y Marta, ahora uno de esos ecos,
se une a los susurros que recorren la casa en la oscuridad. Los nuevos inquilinos, siempre ajenos al horror que les espera, siguen entrando, solo para ser absorbidos por la casa, condenados a la misma suerte que aquellos que nunca pudieron escapar. La casa, como un monstruo sin alma, nunca duerme. Siempre está esperando a su próxima víctima, lista para reclamarla. En una noche oscura y fría, con la niebla envolviendo las calles en un manto denso y casi tangible, un hombre solitario se encuentra frente a una estación de tren desierta. Es tarde, demasiado tarde, y la ciudad parece sumida en un profundo silencio, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo a aquel pasajero perdido entre las sombras. No hay sonido, salvo el eco lejano de los autos que aún se atrevían a transitar por las calles vacías. La estación, antigua y maltrecha, parecía estar al borde de la ruina, como si el paso del tiempo hubiera dejado de importar allí. No había nadie, ni un alma que pudiera verle o hablarle. Él, sin embargo, estaba acostumbrado a la soledad. Se acercó a la plataforma, una plataforma que se extendía bajo la luz de un único farol parpadeante. La atmósfera estaba cargada de una quietud extraña, como si algo en el aire estuviera esperando, vigilando. No había señales de vida, pero la estación aún parecía estar en funcionamiento. El reloj en la pared marcaba las 3:33, pero lo curioso era que el tiempo parecía no avanzar. Los minutos se arrastraban lentamente, como si la misma estación estuviera atrapada en su propio bucle. Fue entonces cuando escuchó el sonido del tren, primero lejano, como un murmullo en el viento, pero luego más fuerte, más cercano. Un tren que en principio parecía provenir de la nada, comenzó a acercarse por las vías desvencijadas. La luz de sus faros iluminó la niebla, creando sombras distorsionadas que danzaban a su alrededor. El hombre, con una mezcla de curiosidad y desconcierto, observó cómo el tren se detenía frente a él. Sus puertas se abrieron con un sonido chirriante, como si el tren mismo estuviera luchando por seguir adelante. El hombre subió al tren, sin pensarlo demasiado, sin saber por qué, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado hacia el interior. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. El tren, completamente vacío, no tenía pasajeros, y sin embargo, algo en el aire dentro de los vagones hacía que el ambiente estuviera cargado de tensión. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes del vagón. Al principio no hubo sonido alguno, solo el suave susurro de las ruedas sobre los rieles. El hombre se sentó en uno de los asientos, aún confundido, mientras el tren comenzaba a moverse lentamente. El paisaje fuera de la ventana parecía no cambiar. No había ciudades, ni pueblos, ni luces a lo lejos, solo un oscuro túnel que parecía tragarse todo lo que estaba fuera. El hombre, incapaz de mirar más allá del cristal empañado por la humedad, cerró los ojos por un momento. El murmullo del tren y el vaivén rítmico de las vías le daban una sensación de calma, pero al mismo tiempo, había algo inquebrantable en la quietud que lo rodeaba, como si el tren estuviera destinado a no ir a ningún lado. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si algo lo hubiera tocado en la oscuridad. Abrió los ojos con rapidez y miró a su alrededor. No había nada. La luz del tren seguía parpadeando, pero algo había cambiado. Había una sensación de opresión, una presión invisible en el aire que parecía aumentar con cada kilómetro recorrido. Algo no estaba bien. Miró su reloj. 3:33. ¿Acaso no había sido ya 3:33 cuando había subido? ¿Cómo era posible que no hubiera cambiado ni un solo minuto desde que se encontraba allí? El hombre miró por la ventana nuevamente y fue entonces cuando lo vio. La estación. Estaba a lo lejos, en la distancia, pero podía distinguir las sombras de las estructuras que la componían, el reloj en la pared, la misma plataforma desierta que había dejado atrás hacía ya un tiempo. El tren aceleró hacia ella sin detenerse, y pronto llegó, exactamente como antes, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. El tren frenó con el mismo chirrido, y las puertas se abrieron de nuevo como invitándolo a salir. ¿Era un regreso? ¿Había viajado de alguna manera por el tiempo? El hombre, sin pensarlo, bajó del tren. La estación parecía la misma, pero algo en la sensación de estar allí lo inquietaba. No había movimiento, nada se sentía vivo. Pero la niebla,
Esa niebla que antes había cubierto las calles parecía más densa, casi como si el aire fuera más espeso, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí, suspendido en un estado perpetuo. Miró su reloj. 3:33. Un escalofrío recorrió su espalda. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, nada lo estaba. Desesperado volvió a subir al tren, pero al hacerlo algo cambió. Las puertas se cerraron violentamente detrás de él, y el tren comenzó a moverse con una rapidez inusitada. El ruido de las ruedas sobre los rieles resonaba de manera ensordecedora, casi como un grito, como si el tren estuviera huyendo de algo. El hombre intentó mirar fuera de la ventana, pero todo lo que vio fue más niebla. A medida que el tren se adentraba más en la oscuridad, la sensación de desesperación se apoderaba de él. La estación nunca había cambiado, siempre era la misma. Y cada vez que el tren volvía a esa estación, el hombre sentía que algo dentro de él moría un poco más. Con el paso de los ciclos interminables, el hombre comenzó a perder la noción de sí mismo. Su reflejo en los vidrios del tren parecía estar distorsionado, como si una versión de él mismo se estuviera desmoronando lentamente, fragmentándose en pedazos. Sus pensamientos, antes claros, se volvían cada vez más confusos. ¿Era real lo que estaba viviendo? ¿Había sido él el que había subido al tren o era solo una sombra de lo que alguna vez fue? La estación, el tren, el viaje. Todo parecía parte de un ciclo que no tenía fin. En un momento de claridad el hombre miró nuevamente a su reloj, que aún marcaba 3:33. Había comprendido que el tren no solo estaba atrapado en el tiempo, él mismo lo estaba, atrapado en un bucle interminable, condenado a recorrer el mismo trayecto una y otra vez, sin esperanza de llegar a ninguna parte. El tren nunca llegaría a su destino. El destino era el mismo. La estación vacía, la eternidad atrapada en un ciclo repetitivo de olvido. El hombre comenzó a llorar, no por miedo, sino por la absoluta desesperación de comprender que no había salida. Había sido condenado, como todos los demás antes que él. Este tren no era solo un medio de transporte, era un símbolo de la condena eterna, un recordatorio de que algunos errores no tienen redención, y algunos destinos no tienen fin. El tren siguió su camino, y el hombre se quedó allí, mirando las sombras que se alzaban a su alrededor, la niebla que parecía consumirlo poco a poco, hasta que finalmente se desvaneció. En la estación, el reloj marcaba 3:33, y así, el ciclo continuaba. Era una tarde tranquila en la casa de los Rodríguez. El aire fresco de otoño entraba por las ventanas abiertas, llevando consigo la promesa de un cambio de estación. Dentro, todo parecía en calma. La madre, María, estaba en la cocina preparando la cena, y el padre Andrés revisaba su correo en la sala. Pero en el pequeño dormitorio de su hija, Valentina, algo estaba a punto de suceder que cambiaría su vida para siempre. Valentina, una niña de 8 años con ojos grandes y curiosos, había estado esperando con ansias ese día. Su cumpleaños. Aunque no había grandes celebraciones, su madre le había prometido que le regalaría algo especial. A lo largo de la semana, Valentina se había imaginado una bicicleta, quizás una muñeca nueva, o tal vez algo más. Sin embargo, al abrir el paquete que su madre le entregó con cariño, encontró una muñeca de aspecto antiguo, con un vestido de encaje blanco y cabello largo de hilos dorados, trenzado con esmero. Era una muñeca que parecía sacada de otro tiempo, con una expresión serena en su rostro de porcelana. Al principio, Valentina se sintió decepcionada. No era lo que había imaginado, pero algo en la mirada fija de la muñeca la intrigó. Decidió colocarla en el estante de su habitación, en un rincón que la hacía parecer una observadora silenciosa, siempre mirando desde su posición inmutable. Sin embargo, esa primera noche cambió todo. Valentina se despertó a la mitad de la noche, sobresaltada por el sonido de algo moviéndose. La oscuridad envolvía la habitación, pero había algo diferente. La muñeca, que antes estaba sobre el estante, ahora se encontraba en el suelo, en una posición que no había estado antes. El corazón de Valentina latió con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. No había podido ver lo que había sucedido, pero sabía que algo no estaba bien. Sin embargo, la niña decidió que era solo un sueño extraño y volvió a dormir, sin darle mayor importancia.
Los días siguientes estuvieron llenos de sucesos extraños. Valentina encontraba la muñeca siempre en lugares diferentes. A veces en la silla junto a su cama, otras veces en la mesa de su escritorio, mirando fijamente desde su rostro de porcelana. Su madre al principio pensó que era solo la imaginación de Valentina. ¿Cómo podría una muñeca moverse por sí misma? Pero las cosas comenzaron a tornarse más inquietantes. Una mañana, mientras Valentina jugaba sola en su habitación, oyó un leve ruido. Al voltear vio la muñeca de pie en la esquina, mirando hacia la ventana. Eso fue lo que realmente la hizo dudar de su cordura. En su mente las explicaciones racionales se desmoronaban. ¿Cómo era posible que una muñeca que había estado inerte por días, ahora estuviera de pie? Sintió que la habitación se volvía más pequeña, y el aire pesado como si algo la acechara desde las sombras. María, preocupada por el comportamiento extraño de su hija, comenzó a investigar. Recordó que la muñeca había sido un regalo de una tía que vivía en el campo, y decidió llamarla para averiguar más sobre el origen del juguete. Cuando la tía respondió, su tono de voz se volvió sombrío y distante. ¿La muñeca? Swingo dijo con una pausa en su voz. Esa muñeca ha pasado por generaciones. Nadie en nuestra familia se ha atrevido a tocarla después de lo que ocurrió con la tía Marta. Te aconsejo que la tires. No es un juguete como los demás. María intentó preguntar más, pero la llamada se cortó abruptamente. Su preocupación se transformó en terror cuando comenzó a atar cabos. Decidió junto a Andrés que debían deshacerse de la muñeca. Sin embargo, cada vez que intentaban dejarla fuera de la casa, ya fuera en la basura o enterrada en el jardín, la muñeca regresaba misteriosamente a la habitación de Valentina, como si algo la arrastrara de vuelta. Las noches se volvieron más largas. La muñeca comenzó a aparecer más cerca de Valentina, y los ruidos extraños en la casa aumentaron. Puertas que se cerraban solas, pasos invisibles por el pasillo, y susurros apenas audibles que Valentina comenzaba a escuchar, especialmente cuando la muñeca estaba cerca. La niña ya no quería estar en su habitación, pero su madre le aseguraba que todo era fruto de su imaginación. Una noche, después de acostarse, Valentina escuchó un suave susurro en la oscuridad, justo al lado de su cama. Temblorosa, se giró hacia el lado donde la muñeca siempre descansaba. Para su horror, la muñeca estaba de pie, mirando directamente hacia ella. Pero lo más aterrador era que sus ojos, antes fijos y rígidos, ahora brillaban con una intensidad antinatural. Valentina intentó gritar, pero sus palabras fueron ahogadas por un miedo paralizante. A partir de esa noche, la muñeca dejó de ser simplemente una figura inquietante. Cada vez que Valentina despertaba, encontraba su cama fría y vacía, y la muñeca, en algún rincón oscuro de la habitación, la observaba. No había forma de escapar de su presencia. La niña intentó confesarle a sus padres lo que estaba sucediendo, pero ellos no le creyeron. Pensaron que estaba exagerando, hasta que una noche escucharon el inconfundible sonido de un paso que venía del cuarto de Valentina. Corrieron hacia allí, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Valentina estaba temblando en su cama, mirando fijamente hacia la esquina, donde la muñeca estaba parada, ahora con una sonrisa siniestra en su rostro de porcelana. Los ojos de la muñeca brillaban con una luz extraña, como si algo o alguien estuviera tomando control de su cuerpo. Andrés, decidido a poner fin a todo, tomó la muñeca y con un gesto de desesperación, la arrojó al fuego en la chimenea. Pero la muñeca no se consumió. En lugar de eso comenzó a moverse, saltando fuera del fuego como si una fuerza invisible la impulsara. La habitación se llenó de un aire pesado, y la muñeca, ahora completamente intacta, se acercó lentamente a Valentina. En ese momento Valentina, con lágrimas en los ojos, susurró: «Sé que no es un juguete, sé que no eres mi amiga». Y con esas palabras, la muñeca dejó de moverse, volviendo a quedar inmóvil. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie más vio la muñeca moverse de nuevo. La familia Rodríguez, aterrada, abandonó la casa al día siguiente. Nadie supo qué ocurrió realmente con la muñeca, pero todos los que conocieron la historia sabían que, en algún lugar, sigue esperando a que alguien la lleve de nuevo a casa. El aire estaba denso, impregnado con una humedad que parecía penetrar hasta los huesos. El grupo de amigos había llegado al bosque por la tarde, ansiosos por escapar de la rutina diaria,
y disfrutar de un fin de semana lejos de la ciudad. Aunque sabían que la niebla era algo común en esa área, no estaban preparados para lo que la oscuridad les traería esa noche. Estaban instalando el campamento cerca de un arroyo que fluía suavemente entre las rocas. La brisa ligera hacía que las hojas de los árboles susurraran, y las risas de los amigos se mezclaban con el sonido del agua corriendo. Todo parecía tranquilo, pero mientras el sol se escondía tras las colinas, una espesa niebla comenzó a bajar desde las montañas cercanas, envolviendo el bosque en un manto gris. La visibilidad se redujo drásticamente, y pronto todo lo que podían ver eran las sombras de los árboles y las formas difusas de los demás. Las risas cesaron poco a poco, reemplazadas por un silencio incómodo. Nadie quería admitirlo, pero algo en el aire no parecía correcto. Esa noche, alrededor de la fogata, los amigos intentaron mantener el ánimo con historias y bromas, pero el ambiente pesado que traía la niebla se filtraba en sus voces. Uno de ellos, Marcos, se levantó para buscar más leña. Al caminar hacia el borde del claro donde se encontraban, algo extraño ocurrió. Los árboles parecían moverse de una manera que no era normal. Las sombras se alargaban y se retorcían con la niebla, creando figuras inquietantes. Cuando Marcos regresó con la madera, su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos en una mezcla de confusión y miedo. «¿Qué pasa, Marcos?», preguntó su amigo David, notando la expresión extraña de su rostro. «Hay algo en la niebla», dijo Marcos, su voz temblorosa. Se detuvo a medio camino de la fogata mirando al horizonte con ojos desorbitados. Vi algo, no sé qué era. Ojos brillando en la niebla. Los demás se rieron al principio, creyendo que Marcos estaba jugando con ellos. Pero el tono de su voz, la tensión en su cuerpo, hizo que la risa se apagara rápidamente. Nadie dijo nada, pero todos miraron a su alrededor con creciente incomodidad. La niebla había engullido el campamento casi por completo. Poco después, el brillo de unos ojos rojos apareció entre los árboles cercanos. Un par, luego otro, luego más. Pequeños destellos brillantes en la neblina, como si estuvieran observándolos, esperando algo. David fue el primero en reaccionar, levantándose de un salto y señalando hacia la niebla. ¿Vieron eso?, gritó, su voz llena de terror. El grupo se apresuró a mirar hacia donde señalaba. Las figuras brillantes se movían lentamente, emergiendo de las sombras y desapareciendo nuevamente en la niebla. Parecían estar rodeándolos. El aire se volvió aún más pesado, como si la niebla misma tuviera vida, como si los ojos brillantes no solo los estuvieran mirando, sino acechándolos. El pánico comenzó a instalarse en el grupo. Ana, la más sensata del grupo, intentó mantener la calma, sugiriendo que tal vez fueran animales reflejados en la luz del fuego. Pero a medida que la niebla se espesaba y los ojos se multiplicaban, todos se dieron cuenta de que no era algo normal. «Debemos irnos, debemos regresar a la ciudad», dijo David, su voz entrecortada. Pero cuando intentaron recoger sus cosas, la niebla se hizo más densa, y el bosque pareció volverse un laberinto de sombras. Se adentraron más en la oscuridad buscando el camino de regreso, pero los ojos no dejaban de seguirlos. Se movían de un árbol a otro, siempre presentes, siempre observando, cada vez más cerca. La niebla no solo dificultaba la visibilidad, también parecía alterar su percepción. De repente un grito rompió el aire. Carla, la más joven del grupo, había desaparecido. Su grito resonó en la niebla, pero cuando intentaron correr hacia su dirección, la espesa bruma los había separado. Ninguno podía ver nada, excepto las sombras de los árboles y los ojos brillantes que seguían apareciendo y desapareciendo entre ellos. Cada uno de los amigos intentó buscar a Carla, pero en cuanto daban unos pasos, se encontraban nuevamente en el mismo lugar, como si la niebla los estuviera atrapando en un ciclo interminable. El miedo se apoderó de ellos, el terror palpable en el aire. «Carla», gritaron, pero la niebla parecía tragar sus voces, convirtiéndolas en ecos distantes. De repente una figura apareció ante ellos, casi invisible en la niebla, pero con los ojos tan brillantes como las estrellas. La figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos, y cada paso que daba hacía que los ojos brillaran más intensamente. La criatura, o lo que fuera, estaba cerca, demasiado cerca. Los amigos retrocedieron, pero la niebla los rodeó. No había salida. Se sentaron en el suelo incapaces de moverse, mirando los ojos que seguían acercándose, esperando el inevitable.
La figura emergió por completo de la niebla. Era humanoide, pero su rostro estaba cubierto por una sombra impenetrable. Los ojos rojos brillaban intensamente en su rostro. Era como si la misma niebla estuviera viva, tomando una forma corporal, acechándolos, castigándolos por haber invadido su territorio. Uno a uno los amigos comenzaron a desaparecer, sus gritos apagados por el murmullo de la niebla, hasta que solo quedó uno. El último en pie, David, intentó correr, pero el aire se volvió más denso, como si las sombras lo atraparan en una telaraña invisible. Sus piernas se pesaban, sus pulmones ardían por la falta de oxígeno. Se desplomó de rodillas, mirando hacia las sombras que se cernían sobre él. En ese último momento, antes de que todo quedara en silencio, vio los ojos brillantes mirándolo fijamente. No pudo moverse, no pudo gritar. La niebla lo tragó. La mañana siguiente, los residentes cercanos al bosque encontraron el campamento vacío. No había señales de lucha ni rastro de los amigos. Solo quedaba la niebla, espesa y silenciosa, flotando en el aire como un recordatorio de que a veces el bosque guarda secretos que no están destinados a ser descubiertos. Era una noche cualquiera, pero no para Tomás. Él nunca creyó en lo que la gente decía sobre las llamadas misteriosas, ni en las leyendas urbanas de voces del más allá. Vivía solo en un pequeño apartamento de la ciudad. El sonido del viento que soplaba a través de las rendijas y el suave crujir de los pisos de madera en la vieja construcción eran lo único que le acompañaba en su soledad. La rutina, como siempre, se mezclaba con la monotonía de un día común. Pero esa noche, algo cambiaría para siempre. El teléfono sonó quebrando el silencio como un rugido distante. No era nada raro. A esas horas, la mayoría de las llamadas eran telemarketing o números desconocidos. Tomás levantó el auricular sin pensarlo demasiado, esperando escuchar una de esas voces vacías que intentaban venderle algo. Pero no fue eso lo que escuchó. Al principio, solo hubo estática, un ruido lejano, como si el teléfono estuviera conectado a un maldito vacío insondable. Después una voz emergió entre los ruidos, una voz familiar, que le heló la sangre al instante. Era su propia voz. Tomás, escucha con atención. Este es tu futuro. Ya no hay tiempo. El sonido de su propia voz atravesó su mente como una daga. Sus manos temblaron involuntariamente. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo era posible? ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Su corazón latía con fuerza, repiqueteando en su pecho mientras sus pensamientos comenzaban a desbordarse. Se apresuró a hablar. ¿Quién está ahí? Su voz sonó quebrada, llena de ansiedad. La respuesta fue casi inmediata, pero esta vez no fue su propia voz la que respondió. Fue algo diferente, más profunda, más sombría, como si la voz del futuro se estuviera apoderando de su alma. Tú mismo, Tomás. Lo que escuchas no es un error, es un mensaje del abismo. Escucha con atención y entiende, tu destino ya ha sido sellado. Lo que te espera es peor de lo que puedas imaginar. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se quedó mudo, sin saber qué hacer. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo oscuro y peligroso acechaba en la distancia. El aire en la habitación se volvió más espeso, como si la propia atmósfera estuviera siendo absorbida por algún vacío invisible. La voz continuó mientras él permanecía petrificado. No hay escape, Tomás. Has cruzado un umbral que ya no puedes deshacer. El reloj ya ha comenzado a marcar la hora de tu desaparición. Nadie puede salvarte, no siquiera tú mismo. El abismo se cierne sobre ti. La línea se cortó de repente, dejándolo en un silencio absoluto. Tomás quedó en pie, con la mano temblorosa aún aferrada al teléfono. Había intentado llamar de vuelta al número, pero la línea permanecía muerta. ¿Era una broma, una pesadilla? No lo sabía, pero algo dentro de él le decía que no era algo común. El maldito destino que le habían mencionado estaba demasiado cerca, y él no podía ignorarlo. Esa noche Tomás no pudo dormir. Se tumbó en la cama, pero las palabras de esa voz seguían resonando en su mente. El abismo. ¿Qué significaba eso? La sensación de estar siendo observado le quemaba la piel. Podía sentir que algo estaba acechando, observando desde las sombras de la oscuridad. A medida que avanzaban los días, el terror no desapareció.
Tomás comenzó a notar cosas extrañas, ruidos que provenían de la oscuridad, como si alguien estuviera caminando por su apartamento mientras él dormía. Puertas que se cerraban solas, sombras que se deslizaban por los pasillos, siempre fuera de su alcance. Una noche, mientras revisaba el correo electrónico, vio algo que lo dejó sin aliento. Había recibido un mensaje de su propio correo, pero el remitente no era él. Era el mismo número desconocido de la llamada telefónica. El asunto del mensaje era simple, pero aterrador. Estás corriendo contra el tiempo, Tomás. Este es tu último aviso. No puedes huir del abismo. El texto seguía con palabras crípticas, como un poema que hablaba de un futuro inminente y de un destino que ya no podía evitar. Las palabras se volvían más oscuras y proféticas a medida que leía, como si alguien le estuviera narrando el final de su vida, un final que ya no podía cambiar. Esa noche, algo aún más perturbador ocurrió. Tomás estaba sentado frente a su computadora, tratando de descifrar el significado de las palabras que había recibido, cuando el teléfono volvió a sonar. El número desconocido. Estaba seguro de lo que iba a escuchar, pero aún así, su mano temblorosa levantó el auricular. Ya está demasiado cerca, Tomás. El abismo te está esperando. Lo que has hecho no tiene vuelta atrás. No hay salvación. Ya te has adentrado demasiado. La voz se distorsionaba, se hacía más grotesca, más inhumana. Era como si la misma realidad estuviera desgarrándose a su alrededor. Tomás no podía respirar. Una presión insoportable lo envolvía. Sabía que el momento que tanto temía había llegado. De repente, una imagen se proyectó en su mente, tan vívida como si fuera una visión. Vio su propio rostro distorsionado, en el borde de un precipicio oscuro. Su cuerpo estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible, hacia una oscuridad infinita. La sensación de desesperación y terror lo consumió, como si estuviera siendo arrastrado a través de un túnel interminable. En ese instante, la llamada se cortó. Tomás sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que todo lo que había escuchado no era un sueño ni una broma. El abismo, esa fuerza inexplicable, lo estaba llamando. No podía escapar, no podía evitar lo que estaba por suceder. Y en ese último momento, lo entendió todo. El futuro no era un camino incierto. Era un destino sellado, una caída inevitable. El abismo se había abierto y él era su prisionero. Era una noche oscura cuando Sebastián Vargas decidió mudarse a la vieja casa que había heredado de su tía abuela. La casa, un antiguo caserón con más de un siglo de antigüedad, estaba aislada del bullicio de la ciudad, rodeada por un espeso bosque que parecía devorar cualquier vestigio de luz. Las paredes crujían y el aire olía a humedad, pero Sebastián, aunque algo inquieto, no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y esperanza. Después de todo, la casa era suya ahora, y la mudanza representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás los fantasmas de su pasado. La casa había estado vacía durante años, pero al entrar, Sebastián notó que estaba en un estado sorprendentemente bueno. No parecía estar tan descuidada como había imaginado. Las habitaciones, aunque polvorientas, no mostraban señales evidentes de abandono. En el salón principal, una chimenea de mármol coronaba la pared principal, y a través de las ventanas altas, podía ver cómo la luz de la luna bañaba los árboles cercanos. Después de explorar un poco, Sebastián decidió quedarse en la planta alta, en una de las habitaciones más alejadas de la casa. Era la más grande, con una ventana que ofrecía una vista impresionante del bosque, y aunque algo en su interior le decía que esa habitación no era la más acogedora, su necesidad de soledad pudo más. Esa noche, tras un largo día de desempacar, se acomodó en su cama. La casa estaba extrañamente silenciosa, más allá de algunos sonidos dispersos del crujir de la madera bajo sus pies. Miró al techo, sin poder evitar la sensación de que algo no estaba bien. A pesar de la calma que reinaba, había algo en el aire que parecía moverse, algo que vibraba con un murmullo apenas audible. La respiración de Sebastián se hizo más pesada mientras sus ojos comenzaban a cerrarse, pero antes de que el sueño lo alcanzara, algo extraño ocurrió. Un eco, un sonido suave pero claramente perceptible, surgió de las paredes. Era su propia voz, imitando sus palabras, sus pensamientos. Al principio pensó que era su mente jugando con él,
tal vez por el agotamiento, pero pronto se dio cuenta de que no era el caso. La voz que escuchaba no era exactamente suya, sino una versión de ella, un susurro repetido que se desvanecía antes de que pudiera identificarlo con claridad. Frunció el ceño, levantándose de la cama y caminando hacia la fuente de ese sonido, pero al acercarse a la pared, todo quedó en silencio. Debe ser el viento, pensó, encogiéndose de hombros, como si quisiera alejar esa sensación extraña. Regresó a la cama, intentó dormir, pero el eco no lo dejó. No pudo deshacerse de la sensación de que algo o alguien estaba repitiendo sus palabras, como si se burlara de él. Esa noche, el eco se hizo más intenso, y comenzó a oír más que su voz. Comenzaron a sonar otras cosas, risas, susurros, lamentos. El miedo lo envolvió, pero lo que lo aterrorizó aún más fue darse cuenta de que esas voces parecían provenir de las paredes, de las ventanas, de cada rincón de la casa. No era su imaginación. Algo estaba respondiendo, algo estaba tratando de comunicarse con él. Durante las noches siguientes, el eco se convirtió en una presencia. A veces, los susurros parecían responderle, otras veces imitaban a los demás, a los viejos moradores de la casa. Sebastián empezó a escuchar frases incompletas, fragmentos de conversaciones que no recordaba haber tenido. Al principio trató de ignorarlo, pensando que la casa era simplemente vieja y que los sonidos de la madera y el viento jugaban trucos con su mente. Pero conforme pasaba el tiempo, algo más comenzó a suceder. Una noche, mientras se encontraba en la cocina preparando algo para cenar, escuchó claramente un susurro detrás de él. «Sebastián, ven». Era su propia voz, una vez más, pero esta vez sonaba diferente, más distorsionada, como si algo o alguien estuviera usando sus palabras para llamar su atención. Se giró rápidamente, pero no vio nada. No había nadie allí. Su corazón latió con fuerza, y el aire se le hizo pesado. En ese momento, comprendió que lo que ocurría no era normal. No podía ser. A medida que las noches pasaban, Sebastián empezó a ver cosas, sombras que se movían por los pasillos, figuras fugaces que se desvanecían cuando él intentaba enfocarlas. Sin embargo, lo más aterrador era que las voces, los ecos, no solo imitaban sus palabras, sino que comenzaban a hacerlo con una intención oscura, como si estuvieran buscando algo, como si estuvieran tratando de atraerlo a un destino que no podía evitar. «Sebastián», la voz susurró una vez más, y esta vez era clara. «Sebastián, ven». No había duda de que no era él quien hablaba. No era su mente jugando trucos. Era algo que lo estaba llamando, algo que lo estaba tentando a acercarse. Una noche, desesperado, decidió enfrentarse a lo que estaba sucediendo. Caminó por los pasillos de la casa, siguiendo los ecos que parecían llamarlo desde todas partes. Cada vez que se detenía, las voces también se detenían, y cada vez que él comenzaba a moverse, las voces lo seguían, como si estuvieran jugando a un juego mortal. Finalmente llegó al sótano, un lugar que había evitado durante toda su estancia en la casa. La puerta estaba entreabierta, y algo lo impulsó a entrar. Dentro, el aire era frío, y la oscuridad lo envolvía por completo. Al dar el primer paso dentro del sótano, escuchó una última vez la voz. «Ven, Sebastián, ven a mí». La voz era ahora más fuerte, más clara. Era como si la casa entera lo estuviera llamando a unirse a algo que no podía comprender, pero que sabía que era inevitable. Con un nudo en el estómago, Sebastián descendió al interior del sótano. Allí, en la penumbra, vio una figura que se reflejaba en el espejo antiguo que se encontraba en el rincón más apartado. El espejo, cubierto por años de polvo, reflejaba su imagen, pero no era él quien se veía en él. Era una versión distorsionada de él mismo, una versión que sonreía de forma macabra, una versión que lo invitaba a dar el último paso. «Ven, Sebastián, estás casi allí». La voz susurró una vez más, esta vez con un tono más suave, más seductor. Y sin poder resistir, Sebastián dio un paso más. El eco de su propio nombre resonó en la oscuridad, y en ese momento la casa pareció cobrar vida. Las paredes se cerraron alrededor de él, y el frío se volvió insoportable. La figura en el espejo se deslizó hacia él, y en un parpadeo todo se oscureció. El eco, su eco, lo había arrastrado hacia su final.
La casa, con su oscura historia y su inevitable destino, se quedó en silencio. El eco de Sebastián continuó, pero esta vez, la casa no respondió. El destino de Sebastián había sido sellado. El eco de la muerte ya no sería escuchado por él, pero por cualquier otra alma que osara acercarse a esa casa maldita. La casa esperaba, como siempre lo había hecho, a su próxima víctima. Desde el momento en que la puerta apareció, la vida de Ernesto jamás volvió a ser la misma. Aquella noche, cuando la oscuridad ya se había apoderado del cielo, y las luces de la ciudad brillaban como diminutas estrellas, algo extraño ocurrió en su casa. Estaba solo, como solía estar después de su jornada en la oficina, cuando se sentó en su sillón favorito para leer un libro que había comenzado semanas atrás. Sin embargo, un golpeteo suave, casi imperceptible, le hizo levantar la vista. El sonido parecía provenir de la pared frente a él, pero no había nada allí. En su mente, la lógica trataba de imponer orden. Un ruido extraño, un simple golpe del viento o el sonido de alguna estructura de la casa ajustándose con el frío. Pero cuando el golpeteo se repitió, más fuerte esta vez, algo en su interior le indicó que algo no estaba bien. Ernesto se levantó, intrincado por la inquietud que crecía dentro de él. No era solo el sonido, era la sensación, una presión en el aire, como si el ambiente mismo estuviera a punto de romperse. Se acercó a la pared, y fue entonces cuando lo vio. Una puerta. No estaba allí antes, de eso estaba seguro. Nunca había visto esa puerta en su vida. Una puerta vieja, de madera oscura, con detalles grabados de símbolos extraños que no reconocía. Un escalofrío recorrió su espalda. A pesar de la oscuridad de la casa, la puerta parecía emanar una tenue luz azulada. La curiosidad, la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo, lo empujó hacia ella, como si una fuerza invisible lo llamara. Cuando sus dedos rozaron el pomo, algo extraño sucedió. Una corriente de aire frío salió de la puerta helando su mano. El aire era denso, impregnado con un olor a tierra mojada y a algo mucho más siniestro, como si la puerta hubiera estado cerrada durante siglos, guardando secretos oscuros. Ernesto vaciló un momento, pero al final giró el pomo y la puerta se abrió. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. Un mundo sombrío se desplegó ante sus ojos. No era su casa, no era ni siquiera su ciudad. Frente a él, un paisaje desolado, bajo un cielo teñido de un rojo intenso, se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Edificaciones rotas, árboles sin hojas que parecían mirarlo con sus ramas como dedos huesudos. El aire, denso y pesado, olía a muerte. El silencio era absoluto, solo quebrado por un eco lejano de sus propios pasos. Sin embargo, no estaba solo. Al fondo, entre las sombras, pudo distinguir figuras que se movían. Al principio pensó que eran ilusiones ópticas, pero pronto la forma de un hombre apareció caminando hacia él. No era humano. Su piel estaba cubierta de ceniza, y sus ojos, si es que se podían llamar ojos, eran dos pozos vacíos de oscuridad. A medida que se acercaba, Ernesto sintió cómo el miedo se apoderaba de él, pero algo lo mantenía quieto, como si una fuerza invisible lo retuviera en ese lugar, incapaz de moverse o dar un paso atrás. La figura se detuvo frente a él, y entonces habló, con una voz grave, rasposa, que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. «Bienvenido, viajero. Has cruzado la puerta, y ahora estás en el reino de los muertos. Aquí, los vivos no pueden escapar». El sudor comenzó a resbalar por su frente. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible? ¿Qué era este lugar? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué él había sido elegido para entrar? La figura levantó una mano huesuda, señalando una ciudad en la distancia que parecía desmoronarse bajo un cielo opresivo. «Este es el lugar donde los muertos no descansan. Aquí no hay paz. Nunca la ha habido. Y tú, ahora que has cruzado la puerta, eres parte de este reino. No hay vuelta atrás». Un frío mortal comenzó a envolverse en su pecho. Ernesto sintió que su cuerpo temblaba. La sensación de estar atrapado en un lugar que no podía comprender lo superó. Miró hacia atrás, hacia la puerta que había abierto, pero ésta ya no estaba allí. Solo había oscuridad. La puerta que lo había traído hasta aquí había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Entonces las sombras se agitaron a su alrededor.
seres deformes y etéreos, comenzaron a emerger de la nada. Algunos de ellos parecían ser personas que alguna vez vivieron, otros eran monstruos indescriptibles, deformaciones de lo que alguna vez fue humanidad. Sus ojos brillaban con una luz fría, fija en él. Ernesto retrocedió, pero no había ningún lugar a donde ir. La tierra bajo sus pies parecía moverse, retorcerse, como si estuviera viva, y los seres que lo rodeaban se acercaban lentamente. El miedo lo invadió por completo, y en ese momento comprendió la cruel verdad. Ya no estaba en su mundo. Había cruzado al otro lado, y las leyes de la vida y la muerte no se aplicaban aquí. ¿Por qué has venido?, preguntó una voz detrás de él, tan cerca que podía sentir el aliento en su cuello. Se giró encontrándose con una figura, una mujer, de cabello largo y negro, vestida con un ropaje desgarrado. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, pero sus ojos, unos ojos profundamente tristes, lo miraban con una tristeza infinita. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ernesto con voz temblorosa. Este es el reino donde los muertos caminan, donde las almas perdidas buscan algo que nunca pueden encontrar. Paz. No puedes salir de aquí, Ernesto. Los muertos no descansan. Y tú, ahora que has cruzado, no lo harás nunca más. De repente, una presión insoportable aplastó su pecho. La tierra, los muertos, el frío, todo comenzó a aplastarlo. La desesperación llenó su ser. La verdad era clara, y no había escape. La puerta que había cruzado se cerró para siempre, y él, ahora, era una parte más de este mundo olvidado. Era una noche oscura y fría. La carretera desierta se extendía frente al camión como un interminable río de asfalto. El ruido constante del motor y las ruedas sobre el pavimento creaban una especie de ritmo monótono que ayudaba a mantener al conductor despierto, pero su mente vagaba en pensamientos dispersos, algo común en esos largos viajes solitarios. Javier Martínez, un experimentado camionero, sabía lo que era estar al volante durante horas interminables, pero aquella noche todo parecía diferente. Un extraño presagio de inquietud lo rodeaba, aunque no lograba identificar de dónde venía. Había comenzado su ruta hacia el norte, desde una pequeña ciudad industrial, y la carretera que tenía por delante era la misma que recorría habitualmente. Pero el silencio de la madrugada y la oscuridad envolvente le daban una sensación de estar perdido en un vacío infinito. Un vacío que parecía engullirlo a medida que avanzaba, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. A lo lejos, las luces intermitentes de un faro lo hacían sentir que algo observaba su paso, pero cuando miraba al horizonte, no había nada. Solo la neblina que empezaba a formarse en el aire helado, mezclándose con la luz tenue del camión. Fue entonces cuando escuchó un extraño ruido proveniente de la radio. Primero, un zumbido bajo, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Luego un ruido estático que cubrió la música que escuchaba. Un sonido tan agudo que lo hizo fruncir el ceño. Javier ajustó los controles, convencido de que la radio había perdido señal, como solía suceder en algunas zonas remotas. Pero el zumbido no desapareció. De repente la voz apareció. Era grave, resonante, como un susurro siniestro que parecía provenir de todas partes a la vez. «Te estamos observando, Javier». El camionero se tensó. El sudor le cubrió la frente de inmediato. ¿Cómo podía saber quién era? ¿Quién hablaba en esa radio? Pensó que tal vez era una broma de algún compañero o una interferencia extraña, así que, con una mezcla de incredulidad y nerviosismo, intentó desconectar la radio. Pero la voz continuó. «Ten cuidado. El peligro está más cerca de lo que imaginas». Javier no podía creer lo que estaba oyendo. Miró la radio una vez más, esperando que la señal se estabilizara, pero el sonido seguía presente y esa misma voz, ahora más profunda, más penetrante, llenaba la cabina con una presión insoportable. «Una curva te llevará directo al abismo. Detente ahora o nunca verás el amanecer». Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué demonios?», Component Placement murmuró apretando los puños sobre el volante. Aceleró el camión, esperando que el extraño fenómeno se desvaneciera. Pero el sonido persistió, y la advertencia se volvió más clara, como si alguien realmente estuviera observando cada movimiento de su camión. «Lo que te espera no es lo que imaginas, te está esperando la oscuridad». En ese instante, algo extraño sucedió. Un faro de luz apareció en el retrovisor del camión,
iluminando la carretera detrás de él. Javier miró por el espejo retrovisor y vio un vehículo acercándose a gran velocidad. Un coche oscuro que parecía moverse con una rapidez antinatural. No podía ver el conductor, pero el coche seguía su ruta como si lo estuviera siguiendo. La tensión en el aire se hizo insoportable. Aceleró aún más, pero el coche detrás de él parecía no ceder. Se mantenía a la misma distancia, siempre a su espalda como una sombra incansable. «Vas a perderlo todo si sigues», volvió a sonar la voz en la radio, esta vez más desesperada. «No es solo un coche, es algo mucho peor. Date vuelta, detente ya». El miedo comenzó a apoderarse de Javier. Había viajado por miles de kilómetros sin que nada le hiciera dudar, pero esto era diferente. Las palabras que salían de la radio y el coche detrás de él lo desconcertaban por completo. En su cabeza se mezclaban las dudas, la incredulidad y el pánico. Él decidió detenerse en un área de descanso, esperando que la voz en la radio se apagara y el coche lo dejara en paz. Frenó el camión de golpe, saltando de su asiento con la respiración entrecortada. Miró a su alrededor. El área estaba desierta, pero sentía que algo estaba fuera de lugar. La radio dejó de emitir sonido, como si hubiera perdido la señal, pero el vehículo en el retrovisor permanecía visible. Al bajar del camión y dar unos pasos hacia la parte trasera, observó que no había nadie. La oscuridad envolvía todo, solo el sonido de su respiración era lo que rompía el silencio. Cuando se volvió para regresar al camión, algo lo hizo detenerse. El aire parecía más frío, más denso, y en el interior del camión la radio se encendió nuevamente, esta vez sin previo aviso. Lo que has escuchado hasta ahora no es una advertencia, es una sentencia. Javier sintió como si el suelo bajo sus pies cediera. La voz de la radio se había vuelto más oscura, más cargada de amenaza. No podía dar marcha atrás. El coche que lo había seguido había desaparecido, pero ahora sentía que algo mucho más peligroso lo acechaba en la carretera. Cuando volvió a subir al camión, la radio ya no emitía palabras, pero un sonido extraño, casi como un susurro inaudible, llenaba la cabina. Era como si algo estuviera esperando, escuchando su cada movimiento. Cada crujido del camión, cada giro de las ruedas resonaba en sus oídos como un mal presagio. Decidió continuar el viaje. A pesar del pánico que lo invadía, sabía que no podía quedarse en ese lugar. No podía explicar lo que acababa de suceder, pero algo le decía que si no avanzaba, algo mucho peor lo alcanzaría. La carretera seguía vacía. No había señales de vida, pero la atmósfera se volvía más pesada a cada kilómetro que avanzaba. Las sombras parecían alargarse con cada curva, y las luces del camión parpadeaban incontrolablemente. A cada giro, sentía la presión de la radio y la oscuridad acechando, como si el mismo asfalto fuera una trampa que lo arrastraba a un destino desconocido. Es tarde para arrepentirse, no puedes escapar. La voz volvió a sonar, esta vez sin que él pudiera siquiera tocar la radio. Las palabras se volvieron más frenéticas, llenas de desesperación y terror. Los gritos que salían de la radio parecían llegar directamente a su mente, apoderándose de sus pensamientos, invadiendo su razón. Javier miró hacia adelante. El horizonte no se veía más allá de una curva pronunciada que se acercaba rápidamente. El sonido de las ruedas sobre el pavimento se convirtió en un eco, un rugido ensordecedor que lo cegaba. Fue entonces cuando vio las luces, un destello blanco que apareció de la nada, iluminando la curva antes de que pudiera girar. En su interior algo le dijo que no debería seguir, que debía detenerse, pero ya era demasiado tarde. A medida que giraba la curva, el terror lo invadió. Frente a él había una figura alta, sombría, parada en medio de la carretera. Una sombra que parecía moverse sin tocar el suelo. Javier pisó los frenos con fuerza, pero el camión no respondía. Las luces de la figura comenzaron a brillar intensamente, cegándolo por completo. El sonido de la radio estalló en sus oídos, y en ese momento supo que ya no podía escapar. Lo sabías, Javier. Lo sabías desde el principio. La cabina del camión se llenó de una oscuridad absoluta, y con un último grito de terror, Javier perdió el control. Su camión deslizó hacia lo desconocido, hacia una caída que nunca pudo ver, mientras la radio continuaba repitiendo la misma amenaza. No hay escape. El destino ya está sellado. El camión de Javier se deslizó por la carretera con un rugido sordo.
mientras las luces de la figura en la curva seguían brillando intensamente. La cabina estaba sumida en la más profunda oscuridad, un vacío donde el aire se volvía espeso y casi irrespirable. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapado en una espiral de terror sin fin. Javier luchaba por mantener los ojos abiertos, pero su mente se encontraba perdida en un mar de confusión y miedo. Las palabras de la radio resonaban en su cabeza, mezclándose con los latidos de su corazón acelerado. El destino ya está sellado. De repente, el camión salió de la curva con una violencia indescriptible. Javier intentó controlar el volante, pero el camión no respondía. La carretera, que antes se veía como una línea recta, parecía ahora un túnel interminable de oscuridad, sin principio ni fin. Las luces del camión parpadeaban erráticamente, como si se estuvieran apagando, y la radio emitía un zumbido ensordecedor que parecía devorar toda la cabina. «Estás perdiendo el control, Javier. No puedes escapar de lo que has hecho». Un fuerte tirón sacudió el camión cuando los frenos finalmente cedieron, pero no bastó. El camión siguió avanzando, imparable. Javier apretó los dientes y cerró los ojos, sabiendo que el impacto era inminente. La figura que había visto antes parecía ahora más cerca, un ser gigantesco que se deslizaba sobre el asfalto como si no perteneciera a este mundo. En sus ojos no había luz, solo vacío, solo desesperación. El aire se llenó de una presión insoportable, como si el mismo ambiente estuviera conspirando en su contra. Y entonces, como si la realidad misma se quebrara, el camión atravesó una cortina de niebla espesa, donde todo a su alrededor se volvía indistinto, como una pintura de pesadilla que nunca se podía comprender completamente. Las sombras se alargaban y los ruidos se distorsionaban. La radio seguía transmitiendo, ahora una mezcla de murmullos ininteligibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía ser entendido por una mente humana. Lo sabías, Javier. Lo sabías desde el principio. En ese instante Javier sintió que ya no estaba solo. Una presencia lo rodeaba, una fuerza invisible que lo observaba, lo vigilaba. La radio, que parecía tener vida propia, emitió una última advertencia, que no solo se oyó, sino que también se sintió, como una presión en el pecho, como un grito silencioso que atravesó cada fibra de su ser. No hay vuelta atrás. Y de repente, el camión se detuvo. No fue un choque. No hubo impacto. Simplemente, el vehículo se detuvo en seco, como si hubiera sido engullido por un agujero negro invisible. Javier miró alrededor, su respiración entrecortada, pero lo único que veía era la oscuridad. La niebla había desaparecido, y la carretera, ahora vacía y sin vida, se extendía ante él como una serpiente que esperaba su siguiente movimiento. Los ruidos habían cesado. La radio por fin estaba en silencio. Javier intentó salir del camión, pero algo lo detuvo. Un frío helado recorría su cuerpo y cuando intentó mover las piernas, se dio cuenta de que no podía. Algo lo mantenía en su lugar, algo invisible, pero presente. El terror comenzó a consumirlo nuevamente. Sentía que la cabina del camión se cerraba sobre él, como una trampa imparable. Pero en ese mismo instante la radio cobró vida otra vez. «¿Qué has hecho, Javier?», logró la voz ahora baja, susurrante. «No hay escape. El precio de tu curiosidad es mucho mayor de lo que piensas». La radio comenzó a emitir una risa baja, gutural, que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. La cabina se llenó de una energía malsana, como si algo estuviera apoderándose de todo lo que tocaba. Javier, paralizado por el miedo, sintió como si su alma estuviera siendo drenada, como si la radio estuviera conectada a algo mucho más grande, algo antiguo y malévolo. El camión, que había estado detenido por un momento eterno, comenzó a moverse por sí mismo, ahora guiado por una fuerza externa. La carretera volvió a aparecer, esta vez, más oscura y más tortuosa que antes. Javier intentó moverse, gritar, hacer cualquier cosa para escapar, pero su cuerpo no respondía. Era como si ya no fuera dueño de sí mismo. «Te hemos estado esperando», dijo la voz en la radio, ahora más grave que nunca. «Te hemos estado esperando para mostrarte lo que hay más allá». A lo lejos, las luces de la carretera empezaron a parpadear, como si algo o alguien las estuviera manipulando desde la oscuridad. En un parpadeo, Javier vio una figura que caminaba lentamente hacia él. Era alta,
sombría, y su rostro estaba cubierto por una capucha oscura. No podía distinguir sus rasgos, pero el aura que emanaba era palpable, aterradora. La figura levantó la mano señalando el camión. «Es hora», dijo la figura, su voz como un eco lejano. Y en ese momento Javier comprendió la horrible verdad. Él no estaba destinado a llegar a su destino. La carretera, la radio, todo era parte de una trampa más grande, algo que había comenzado como una simple advertencia, algo que había ignorado. Lo había arrastrado a un lugar donde no había retorno. La figura comenzó a acercarse más y más. En sus ojos, Javier vio el reflejo de su propia desesperación. Sintió como si algo estuviera penetrando en su alma, algo que lo estaba reclamando para siempre. El miedo lo envolvió por completo. La radio, ahora casi silente, dejó escapar un último susurro, que no solo se oyó, sino que se sintió en lo más profundo de su ser. «Ahora eres uno de nosotros». Y con esa última palabra la carretera se desvaneció bajo sus pies. El camión, el mundo, todo desapareció. La oscuridad lo engulló por completo. El sonido de la radio quedó flotando en la nada, como un eco eterno en el vacío. La carretera se extendía como una serpiente interminable, serpentear entre la oscuridad de la noche. La luz del faro del camión iluminaba los bordes desolados del camino, mientras el rugido del motor resonaba como un eco lejano. Carlos, un camionero veterano, había recorrido esta ruta innumerables veces, pero esta noche algo parecía diferente. El aire estaba extraño, como si algo estuviera acechando, esperando. Sin embargo, no pensó mucho en ello, ya que había conducido a través de todo tipo de clima y situaciones. Pero esa noche, algo iba a cambiar, algo que nunca olvidaría. El reloj marcaba la medianoche cuando vio una figura en la orilla de la carretera. Un autoestopista. Carlos frunció el ceño. No solía recoger a extraños, pero en esta ocasión, algo en el rostro del hombre le pareció una mezcla de desesperación y miedo. Era delgado, con el cabello largo y despeinado, y los ojos marcados por una oscuridad que no parecía provenir solo de la noche. Con una expresión vacía, el hombre levantó la mano pidiendo que se detuviera. Carlos redujo la velocidad y detuvo el camión junto a él. El hombre se acercó y sin decir una palabra subió al vehículo. «Gracias por parar», dijo con voz rasposa apenas audible. Se sentó en el asiento del copiloto y miró por la ventana como si temiera que algo lo estuviera observando. Carlos no dijo nada, se limitó a acelerar nuevamente, con la atención fija en el camino. Pasaron unos minutos en silencio. El sonido del motor era lo único que se escuchaba. Finalmente, el autoestopista rompió el silencio. «¿Sabías que por aquí desaparecen personas?», preguntó con un tono extraño, mirando al frente con una intensidad que hizo que Carlos frunciera el ceño. «Desapariciones», repitió Carlos mientras se mantenía firme sobre el volante. «¿De qué hablas?». «Gente que viaja por esta carretera y simplemente desaparece. No hay rastros, no hay pistas, solo se esfuman. He estado viajando por años, buscando respuestas, y cada vez que llego a este punto, siento que algo me está observando, acechando en la oscuridad. No me detengo, pero me siento observado, como si algo estuviera esperando a que haga el movimiento incorrecto». Carlos lo miró de reojo, su mente dudosa. La carretera era conocida por algunos rumores, historias contadas entre los camioneros, pero nunca había prestado mucha atención a esas leyendas. Sin embargo, la forma en que el hombre hablaba le dio un aire de inquietud, como si realmente hubiera algo más. El aire, de alguna manera, se sentía más denso, más pesado. «Eso suena como una leyenda urbana», respondió, intentando restarle importancia. Pero el autoestopista no parecía dispuesto a dejar el tema. «Te lo advierto, no ignores el llamado de esta carretera. Las desapariciones no son accidentales, Carlos. La carretera tiene una vida propia. La gente que desaparece no es olvidada. Se quedan aquí, en algún lugar. ¿Sabías que hay personas que, cuando llegan a este tramo, sienten como si estuvieran atrapadas? En el momento en que el miedo se apodera de ellos, ya es demasiado tarde. La carretera se traga todo lo que toca, como si fuera un monstruo dormido que espera a su próxima víctima». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó cambiar de tema. «¿Y tú? ¿Has visto alguna de esas desapariciones?». El hombre asintió lentamente,
su mirada vacía, como si reviviera los momentos más oscuros de su vida. Sí, yo mismo fui testigo de una. Hace años viajaba por aquí cuando vi a una familia detenerse cerca de un cruce. Una pareja con un niño pequeño. Decidí parar y ayudarlos, pero en cuanto me acerqué, la atmósfera cambió. El niño empezó a llorar, diciendo que algo estaba viendo en el bosque. Miré, pero no vi nada. Cuando volví la vista hacia ellos, ya no estaban. Nadie. Solo el silencio y el eco de su miedo. Nadie en esta carretera está a salvo, Carlos. La carretera parecía alargarse más, como si no tuviera fin, y el sonido del motor del camión parecía volverse más grave, casi amenazante. Los faros iluminaban el camino, pero a lo lejos todo parecía difuso, como si la oscuridad lo tragara todo. Carlos quería decir algo más, algo que desvaneciera la incomodidad que comenzaba a calar hondo en su pecho, pero algo en la forma en que el autoestopista lo miraba lo hizo callar. Sus ojos no eran los ojos de un hombre que había visto algo sobrenatural. Eran los ojos de alguien que había sobrevivido a algo mucho peor que eso. De repente, los faros del camión comenzaron a parpadear, y el sonido del motor se volvió errático, como si estuviera luchando por mantenerse encendido. Carlos giró la llave, y el motor volvió a rugir, pero un escalofrío lo recorrió al notar que la oscuridad alrededor parecía haberse intensificado. Los árboles al borde de la carretera se balanceaban como sombras, y el aire estaba más frío. Era como si la noche estuviera cobrando vida propia. El autoestopista miró hacia el exterior, con una expresión tensa, sus ojos fijos en algo que Carlos no podía ver. «Está cerca, murmuró su voz temblando de pánico. Carlos intentó mirar hacia donde él miraba, pero no vio nada fuera de lo normal, solo la interminable oscuridad que rodeaba el camión. ¿Qué está cerca?», preguntó Carlos, ahora con el pulso acelerado. Algo en la atmósfera había cambiado, y la pesadez que sentía lo estaba invadiendo. El hombre lo miró fijamente y en sus ojos brillaba algo que Carlos no había visto antes, un terror palpable, puro y desgarrador. «Espera», gritó el autoestopista, y en ese momento el camión se detuvo de golpe. El motor se apagó repentinamente, dejando un vacío ensordecedor. Todo se quedó en silencio. Carlos intentó reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. Se quedó sentado, la ansiedad elevándose a medida que sentía que el aire se volvía más espeso. El camión estaba atrapado en medio de la nada, y la carretera frente a él parecía oscurecerse aún más, como si la noche se hubiera tragado el mundo entero. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. El autoestopista abrió la puerta del camión sin decir palabra, pero antes de salir se detuvo y volvió a mirar a Carlos. «Te lo dije, no hay vuelta atrás. Te quedas aquí, con ellos, y nunca verás la luz del día». En ese preciso instante Carlos escuchó un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de todos lados, un sonido inconfundible de pasos moviéndose rápidamente en la oscuridad. El autoestopista ya no estaba, pero la sensación de ser observado, de ser cazado, lo invadió por completo. Se levantó de su asiento, con las manos temblando, y al mirar por la ventana, vio lo que no quería ver. Figuras sombrías se movían entre los árboles, figuras que no tenían rostro ni forma, solo contornos borrosos que avanzaban hacia el camión. Algo los atraía, algo los mantenía en ese lugar maldito. Carlos trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada, como si la carretera misma hubiera decidido sellarla. Los murmullos se intensificaron, y la sensación de pánico lo envolvió como una niebla densa. Intentó encender el motor nuevamente, pero no hubo respuesta. La oscuridad parecía absorber toda la luz. La visión de las sombras acercándose era lo último que vio antes de que todo se oscureciera por completo. Carlos estaba completamente paralizado, sin poder apartar la vista de las sombras que se acercaban. Los murmullos de voces ininteligibles y los pasos arrastrados se hacían más intensos, como si la carretera misma estuviera a punto de devorarlo. Las figuras sombrías rodearon el camión, y el aire se volvió tan denso que le resultaba casi imposible respirar. Intentó moverse, golpear la ventana, gritar, pero su cuerpo no respondía. La sensación de estar atrapado, de no tener salida, lo consumió. La oscuridad parecía tragárselo, como si todo en el universo se estuviera desmoronando. Las figuras finalmente llegaron hasta el camión y, en un parpadeo, ya estaban dentro, invadiendo el espacio. Eran como sombras sin forma, pero sus ojos,
Esos ojos eran profundamente oscuros, como pozos sin fondo, que reflejaban todos los miedos del hombre. Carlos intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta, y lo único que pudo hacer fue mirar, paralizado de terror, como las sombras se alzaban sobre él. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía caótica, como si las voces de todas las personas que habían desaparecido en esa carretera estuvieran hablando al mismo tiempo. Sus palabras se entrelazaban, creando una melodía espeluznante que lo envolvía, penetrando en su mente dándole la sensación de que su alma ya no le pertenecía. De repente, una mano fría y deshidratada se posó sobre su hombro, y cuando miró, vio al autoestopista, que ahora no era más que una sombra más en la multitud. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos vacíos y vacilantes, como si ya no fuera humano. «Te lo advertí», dijo con una voz quebrada, la misma voz que había hablado sobre desapariciones, ahora retumbando en la mente de Carlos. «Aquí, todo queda atrapado, el miedo, las almas, tú serás uno más». Carlos intentó zafarse de la mano que lo mantenía en su lugar, pero no pudo. Era como si las sombras lo estuvieran sujetando, hundiéndolo más y más en la oscuridad que lo rodeaba. El sonido de su propio corazón palpitando con fuerza se unió a la cacofonía de voces, creando un torbellino de horror. La carretera, su vida, todo lo que había conocido se desvanecía lentamente. Una sensación de frío profundo lo invadió, y en ese instante entendió lo que había sucedido. Había estado atrapado desde el principio. La carretera no solo mataba, sino que poseía las almas, las absorbía en su vórtice de oscuridad. Nadie que pasara por allí quedaba ileso. Todos eran absorbidos, transformados en parte de la misma maldición que había comenzado décadas atrás. La leyenda era más que eso, era la verdad. Y ahora él era uno de ellos, uno de los atrapados. En el momento en que las sombras lo envolvieron por completo, una sensación de absoluta desesperación lo invadió. Ya no era un simple pasajero en la carretera, ya no era un hombre de carne y hueso. Su cuerpo se desvaneció, se disolvió en la misma oscuridad. El camión, las figuras, el autoestopista, todo se desintegró a su alrededor, como si nunca hubiera existido. Y entonces, todo se apagó. Años después, otros camioneros comenzaron a hablar sobre el tramo de carretera donde Carlos había desaparecido. Algunos aseguraban haber visto a un hombre con un camión detenido en el mismo lugar, mirando la nada, con la misma desesperación en los ojos. Algunos incluso escuchaban voces murmurando en la distancia, llamadas que pedían ayuda pero que nunca llegaban a nadie. Otros simplemente se desvanecían, como si la carretera hubiera tomado otro peón, y así, el ciclo continuaba. La carretera seguía su curso, esperando la próxima víctima que, como Carlos, pensaría que estaba a salvo. Pero para todos ellos la misma verdad se les revelaría tarde o temprano. Una vez que entras en la carretera, ya no hay salida. La desaparición de Carlos quedó marcada como una advertencia, pero solo aquellos valientes o insensatos que se atrevían a transitar por ese tramo oscuro, la misma carretera que consumía a los viajeros y les hacía olvidar su existencia, sabían que el misterio de las desapariciones nunca tendría una explicación, porque lo único que quedaba al final era el eco del terror, la misma oscuridad que se tragaba todo lo que tocaba. Y la carretera, en su silencio eterno, nunca dejaría de esperar.